Buenas noches, doctora Lorenza Manoal Escobar, nuestra doctora y profesora del área Políticas Educativas en México. Me dispongo a hacer la presentación de mi primera entrega. Primero que todo, doctora, le quiero agradecer mucho por sus clases, por todo el conocimiento que nos está dando, impartiendo. Las clases son excepcionales y yo especialmente como maestro de escuela rural, le agradezco infinitamente sus recomendaciones, todos sus aportes y sobre todo ese incentivo para llegar a ser unos grandes profesionales, docentes y doctores. Dios le pague por su generosidad, también por sus recomendaciones. Sé que he tenido dificultades, no es mi mejor trabajo, pero estoy aprendiendo cada día, corrigiendo de la mejor manera todo lo que tú me has dicho. Dios le pague. Entonces tenemos como síntesis de los proyectos educativos en México y análisis crítico y comparados un poco con nuestras políticas también o los proyectos que se llevaron a cabo acá en nuestro país, Colombia. Introducción, desarrollo educativo ha sido un tema prioritario para muchos países de América Latina, incluido México, que ha sido el pionero en América Latina, y luego de una manera, digamos, alterna, pero digamos que un poco más atrasado, Colombia, debido a la necesidad de crear o de cerrar, perdón, las brechas sociales y económicas que persisten en las regiones rurales y marginadas. En México, desde mediados del siglo XX, se implementaron una serie de proyectos educativos dirigidos a ampliar la cobertura escolar y reducir el analfabetismo. Entonces, entre ellos se destaca la creación de centros de educación indígena, las misiones culturales, iniciativas que buscaban atender a comunidades indígenas y rurales con programas adaptados a sus contextos socioeconómicos y culturales. Digamos que en paralelo también en Colombia se estaban desarrollando programas educativos, pero entonces, como les decía inicialmente, de una manera más atrasada. Obviamente, pues México ha sido pionero y nos lleva un poco más de adelanto. Entonces, aunque estábamos también trabajando en ese tema, nos quedábamos cortos en cuanto a financiación, tecnología y recursos docentes. Tenemos entonces que el proyecto Educación Nacionalista que se dio entre 1921 y la educación rural e indígena 1921 a 1942. Entonces, la temporalidad iniciaron tras la Revolución Mexicana, se buscaba consolidar un proyecto de nación y entonces se desarrollaron principalmente pues pensando en las comunidades rurales e indígenas. Como características, entonces la creación del CEP para centralizar la política educativa, un enfoque en la alfabetización y construcción de la identidad nacional, promoción del arte, la literatura. Tenemos también el proyecto de educación socialista entre el 43 y 1934 y 1942. Entonces, esta temporalidad se impulsó durante el gobierno de Lázaro Cárdenas con una duración más o menos de 8 años y las influencias ideológicas pues perduraron más allá de este periodo. Como características, una educación laica, antirreligiosa, con enfoque en la justicia social. Habían unos contenidos educativos basados en la lucha de clases y la redistribución económica. Se fortaleció la escuela rural y la formación de maestros como agentes del cambio social. Un poco lo que se daba también en Colombia a partir de todas esas revoluciones y aquí sobre todo de las luchas políticas que tuvimos nosotros. Proyecto de educación técnica, entonces, de entre 1915 y el 2012, con el establecimiento de instituciones técnicas, estos proyectos, este proyecto en particular, buscó fortalecer la educación técnica y tecnológica a lo largo del siglo XX.
Dentro de las características, pues la formación de técnicos e ingenieros para atender demandas industriales y económicas, ¿cierto? También digamos que se enfatizó en la promoción de competencias para el mercado laboral. También tenemos la comparación y evaluación de impactos como enfoque ideológico y social. El proyecto nacionalista buscó unificar al país bajo una identidad común, pero pues digamos que no logró resolver las tensiones que habían en esa diversidad cultural, integración nacional. Abordó desigualdades sociales, pero esa gran carga ideológica generó muchas divisiones. Resultados en el sistema educativo, entonces la educación nacionalista y socialista ampliaron la cobertura educativa en zonas rurales, pero sus impactos fueron limitados por la falta de infraestructura. Impacto general en la sociedad, entonces estos proyectos como una herramienta de cohesión social, la educación técnica contribuyó al desarrollo industrial y económico, pero esto no redujo la desigualdad educativa que había entre sectores urbanos y rurales. Ahora pasamos un poco a los índices de proyectos en Colombia, como escuelas radiofónicas. Este proyecto fue desarrollado en la segunda mitad del siglo XX, buscaba llevar una educación básica y una alfabetización a las comunidades, pues digamos que a través de programas por radio. Computadores para educar, lanzado en el siglo XXI. Este programa se centra en dotar las escuelas rurales de tecnología y recursos digitales. Su objetivo principal era reducir la brecha digital y mejorar las competencias tecnológicas. Digamos que no funcionó mucho por la corrupción que hubo o que sigue habiendo en Colombia, que ese es el gran flagelo que tenemos. Y Escuela Nueva, que es lo último que hemos, digamos, se ha implantado, por lo menos todavía persiste. Este modelo se diseñó para atender las necesidades de las comunidades rurales mediante metodologías flexibles y participativas por medio de unas cartillas. Por ahí también pues hemos visto el Plan Nacional de Lectura y Escritura que aún persiste y la escritura que en estudiantes de todos los niveles, ¿cierto? Que contribuye como a mejorar un poquito ese índice de analfabetismo que todavía tenemos en Colombia, sobre todo en zonas rurales. Como análisis crítico, entonces estos proyectos educativos en Colombia han tenido un impacto significativo en el sistema educativo y la sociedad, aunque también enfrentan limitaciones que deben ser evaluados críticamente. Impactos positivos, acceso ampliado a la educación, con programas radiofónicas, escuela nueva y programas de electroescritura. Limitaciones y desafíos, pues la sostenibilidad de muchos de estos proyectos, cuando acaban los gobiernos se terminan, implantan otros y entonces crean un caos que muchas veces no es bueno para esto, llevando pues a un impacto social, pues ha mejorado, ha contribuido a oportunidades, pero los retos estructurales, la pobreza, la violencia, falta de tecnología y alimentación no genera grandes cambios e impactos. Muchísimas gracias, profe y compañeros. Un abrazo, el Señor los bendiga.